Es una de las grandes doctoras de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús destaca por muchas facetas, pero sobre todo por dar forma a una congregación religiosa a través de la fundación de 17 conventos. La santa también dejó su huella en Burgos, al crear el convento de las Carmelitas Descalzas, situado en la plaza que lleva su nombre. Santa Teresa vivió en el contexto de la gran reforma pedida por el Concilio de Trento. En realidad fue un carisma que el Señor le regaló a ella y su andadura es, pues, como suele ser siempre las cosas de Dios, de una forma muy sencilla, y estando con un grupo de monjas y familia hablando, alguna sobrina le dijo que por qué no intentaban ellas hacer un monasterio reformado. Era una conversación totalmente, pues nada, coloquial entre ellas, y la santa sintió la llamada del Señor a hacer algo así. Pasó muchísimo hasta que fundó el convento de San José, que fue el primero en Ávila. El de Burgos fue el último de los conventos creado por la fundadora de las Carmelitas Descalzas, un reto lleno de complicaciones, comenzando por un viaje tortuoso, demasiado arduo para una mujer que atisbaba los 70 años de edad. A pesar de las dificultades, dicen que siempre encontró la cercanía del Señor. La llama Doña Catalina. Doña Catalina es una señora bastante pudiente que vive en la calle de la Flora, y entonces es la que hace todos los trámites con el arzobispo para que vengan a fundar, y el ayuntamiento. Entonces ella llega aquí a Burgos el día de la conversión de San Pablo, al día siguiente, el 26 de enero. Ella lo cuenta, el día siguiente de la conversión de San Pablo. El 26 de enero llega y viene por la parte de los pontones, por la Sesa, y entonces están los pontones todos inundados de agua y las carretas se hunden, no pueden pasar. Pero es el Señor quien la dice, pasa, Teresa, y entonces pasan. Pero el Señor le iba hablando, le decía que no temiera, que Él le daba la fuerza y el calor. Bueno, pues después de una serie de vicisitudes y cartas y más cartas y tal, emprende el viaje aquí. Entonces, pues con muchas contradicciones, con muchas dificultades, pues dificultades sobre todo atmosféricas. Es cuando llovió tantísimo que el camino no se veía porque estaba todo inundado. Lo que parecía que iba a ser una empresa fácil, dada su trayectoria y las referencias que traía a Burgos, se fue complicando por la oposición del arzobispo. Primero vivió en la calle de la Flora, pero como se alargó mucho la licencia del arzobispo y no encontraban casa, ni tenía licencia, entonces después se fue al Hospital de la Concepción. En las ventanitas de arriba es donde ella vivía, que era como la parte más abuhardillada o así. Allí tenía una cocina y allí vivió un tiempo. Dentro de todo el hacer humano de razón, que lo hacían por supuesto, estaba también la fuerza que Dios le daba a ella en la oración. Decían, no temas, yo estoy contigo, ten fuerte. En los momentos más difíciles siempre ella oía la voz de Dios que la daba fuerzas y la animaba. Nos encontramos a una Santa Teresa de Jesús frágil, cuya resistencia es puesta a prueba. Estamos ante el último desafío de la santa, un calificativo con el que se reclama su perfil excepcional. Ella no tenía mucha ilusión por venir porque hacía mucho frío y ella ya se encontraba mal y no quería venir. Pero el Señor la dijo, no tengas miedo de esos fríos, que yo soy la verdadera calor. Nos citamos con Valentín de la Cruz, cronista de Burgos durante años, es un estudioso de la vida de Santa Teresa. Hace incidencia en el carácter dinámico de la mística española. Tenemos a la Santa Andariega. El nuncio de su santidad una vez le reprendió algunas cosas que él pensaba que no eran rectas. Y dijo, esa monja inquieta y andariega.
Cuenta Valentín en su libro Santa Teresa de Jesús en Burgos que a pesar de que no estaba demasiado animada con su último reto, siempre mantuvo una relación estrecha con la capital burgalesa. Santa Teresa tardó en entrar en Burgos, o sea, en la necesidad de fundar. Pero una vez que se encontró con burgaleses extraordinarios o que estaban trabajando en Burgos, verdaderamente nos quiso con todo amor. La santa también dejó huella en la provincia, en municipios como Villadiego o Sasamón. En este libro, Santa Teresa en Burgos, que usted escribió con motivo del cuarto centenario de la muerte, sí, del fallecimiento de Santa Teresa, habla de Villadiego y Sasamón como puntos importantes. Bueno, sí, esto es una tesis mía, pero las tesis todas no tienen la definitiva realidad. Esto se refiere ya al viaje de vuelta. Cuando la Santa Madre marcha de Burgos, va a Palencia. Entonces Santa Teresa, en mi opinión, llega hasta Villadiego. Pero resulta que todavía encima de Villadiego está Ahumada, donde presentan una casa, yo he ido allí, una casa de Santa Teresa. Se dice que pasó por Villadiego y por Sasamón, y en Sasamón hay casa de Santa Teresa de Jesús. Nos adentramos en el convento de las Carmelitas Descalzas en la Plaza Santa Teresa. Todo evoca su nombre. Son una serie de casas con una gran huerta. Un ambiente que ahora se nos hace acogedor, pero que lo imaginamos inhóspito en otros tiempos. En pleno centro de la ciudad, pero alejado del mundanal ruido. Cada rincón de la casa está presidido por su presencia. Tenemos de ella la celda donde vivió, la celda que está al lado, que es la de la Beata Ana de San Bartolomé. Después tenemos una alpargata, un velo, tenemos un cofre de marfil con siluetas y con dorados de oro, que era el joyero de doña Catalina de Tolosa, que se lo regaló a la Santa Madre. Y después tenemos también el libro de Becerro, que está empezado por el padre Gracián. Estas son las pocas cosas que las hermanas salvaron de la francesada. Se llevaron el joyero, la alpargata, el velo, el libro primitivo de profesiones y demás, un incensario y no más. Y esto es un velo que está muy estropeado y entonces está recogido así en forma de, para ponerlo en este relicario. Las hermanas se dedican a la oración y a la realización de diferentes trabajos, pero también tienen su momento de asueto y diversión. Son 13, cada vez menos y más mayores, pero mantienen el espíritu jovial de la fundadora. Nos las imaginamos jugando al bádminton o cantando al son de la guitarra en este jardín que conserva el pozo donde Santa Teresa lavaba la ropa. Cuentan las hermanas, las más mayores, cuentan que ella bajaba aquí a lavar los pañuelos, a lavar sus cosas, porque, bueno, los pañuelos o su ropa o lo que fuera, porque muy cerquita de por aquí, en Burgos había muchos riachuelos. Burgos estaba lleno de riachuelos y muy cerquita de aquí había un riachuelo que llegaba hasta las Veguillas y otro riachuelo pasaba por el claustro. Y la santa, cuando escribe esta fundación, dice que en vistas y en agua, que es muy buena. Desde el huerto se ve la ventana de la celda que ocupó Santa Teresa. Viajamos al siglo XVI y dibujamos una estancia heladora, demasiado para una anciana enferma que se encontraba en el ocaso de su vida. Estamos en la celda de Santa Teresa. Prácticamente son dos celdas que constituyen este pequeño oratorio, que según la costumbre de la época, pues se trataban de hacer siempre como una especie de capilla, ¿no?, de los lugares representativos. Tenemos que pensar que este decorado es posterior a la francesada, que llamamos nosotras, porque aquí estuvo las tropas de Napoleón. Entonces estuvieron aquí, revolvieron todo, encontraron la plata de la sacristía que habían las madres escondido, se lo llevaron todo.
Quisieron quemar el convento, pero no se quemó. O sea, apareció un poquito como en una esquina y en la iglesia los bajos. Fue realmente un milagro, no se quemó. Entonces, todo este arreglo es posterior a la francesada. Hicieron de las dos celdas esta pequeña capilla y esta imagen que es de Gregorio Hernández, que ha salido ya 2 veces del convento. Este Cristo es para ella, pues Cristo es el centro de nuestra vida, pero justamente en esa relación de pasión, de manos abiertas, era la devoción especial de la santa. Las dificultades por las que atravesaba, fruto de la enfermedad, daban lugar a episodios fantásticos. Cuentan que hasta un coro de ángeles le cantó en mitad de la noche. La santa pasaba mucho frío, porque en enero era terrible, y esto era una tejabana, parece ser que ahí estaba el aire. Y la beata se quitaba su ropa, y cuando por la noche la madre ya estaba en la cama, cogía sus mantas y se las echaba y se quedaba a los pies de ella. Y una noche los ángeles le dieron música. Y la beata a la mañana le preguntó: madre, hoy ha descansado bien, ¿verdad? La santa, sin embargo, no quería privilegios, solo vivir como una más. No, nada. Uy, la santa era todo para las demás. Eso era, para ella, era muy importante. Una mujer que siempre, no sé, siempre buscó el bien de los demás. Y eso es lo que también nos ha querido transmitir lo que ahora llama el Papa Francisco, el servicio. Continuamos admirando la huella de Santa Teresa en Burgos. En esta biblioteca se conservan varias de sus cartas. Esta es una carta de la santa al capellán de Alba de Tormes, que era confesor de las monjas. Las hermanas se hicieron con estas cartas entre los conventos. Cuando la santa murió, pues se cedían cosas. También reposa el libro de fundaciones. Este es el libro de las fundaciones, y el último, Burgos. Entonces ella, la fundación de Burgos, la escribió aquí, porque ya después de aquí no pudo nada. Tuvo que ir de camino, se puso mala, llegó a Alba y murió. O sea, la fundación de Burgos la terminó aquí. Aquí vino de Palencia, ¿verdad? Su firma es esta. Y después de comulgar me dijo nuestro Señor: no dudes que ya esto está acabado, bien te puedes ir. El libro cuenta todo tipo de suertes que pasó para fundar el convento de las Carmelitas Descalzas. Cuenta, o sea, cómo se ha fundado este convento, es el libro de la fundación, y a partir de aquí, pues todos los actos canónicos, las visitas, cada 3 años hay una visita canónica, hay una elección de priora, hay las profesiones de las monjas. Pedimos a la hermana Margarita que nos lea un fragmento del libro. Dándoseme a entender que no les faltaría lo necesario, porque fue de manera que, como si las dejara muy buena renta, nunca más me dio cuidado, y luego traté de mi partida, porque me parecía que ya no hacía nada aquí más de holgarme en esta casa, que es muy a mi propósito, y en otras partes, aunque con más trabajo, podía aprovechar más. También nos encontramos con otros objetos que la santa dejó en Burgos, como un joyero o una alpargata. La alpargata era de ella, usada aquí. Además, una advertencia: mira, las monjas de Sevilla tienen otra alpargata. Y mira la diferencia. En Sevilla, que hace buen tiempo, la alpargata es así. Y en Burgos era con talón, pero al cambiarla de relicario se desmoronó. El joyero es el regalo que le hizo. La quería mucho Catalina de Tolosa. Entonces, cuando se iba a marchar de Burgos, le dio su joyero. Y ella lo dejó, sin que Catalina supiera, lo dejó para recuerdo de la comunidad. Entonces las hermanas por eso lo pudieron. Mira, además, mira qué detalle. Este joyero perteneció a la señora doña Catalina de Tolosa, la cual regaló a esta comunidad año de 1582, que fue cuando se marchó. Como anunciábamos antes, la santa se encontró con la oposición del arzobispo para crear el convento. Incluso le pidió que abandonara Burgos.
El arzobispo le dijo, ya se pueden ir porque yo no les voy a dar la licencia. Y ella, que era muy graciosa, le contestó, pues buenos están los caminos, porque había llegado con un cieno de agua terrible. Y entonces ella dijo, pues están buenos los caminos como para volverme. Porque se encontró con cierta oposición, a pesar del historial que traía, ¿no? No, ella traía venía perfectamente pensando que pasado mañana ya el arzobispo, señor arzobispo, que era conocido de ella, de Ávila, pues le había dado el permiso, claro, la licencia, pero no se lo dio. Dijo que no, que él pensó cuando había hablado con el otro obispo que le recomendó, dijo, bueno, pues ya veremos, claro. Pero eso ya veremos, ya está hecho. Pues se equivocaron, porque el obispo se mantuvo, digamos, en su puesto. En la figura de Santa Teresa conviven la personalidad de una mística humilde, entregada a la oración, y el carácter fuerte de una mujer que defendía sus derechos ante las altas jerarquías de la Iglesia. Cuando iba a suceder lo más fuerte así con el arzobispo que no cedía y eso, le dijo, ahora Teresa, ten fuerte. Entonces ella pues también estaba animada por la voz del Señor, que veía que esto lo quería. ¿Podemos estar hablando de, por así decirlo, una revolucionaria, una adelantada a su tiempo? No, la palabra revolucionaria ya no la podía admitir en su léxico. No, en aquel tiempo no se decía esta palabra, pero ella no la oía. Ella era una mujer de total entrega a la obediencia, o sea, a la autoridad eclesiástica, y por nada ni por nadie ella iría. Sí que una vez tuvo que tener con un señor canónigo de Toledo un poco de plante, diciendo, oiga, si los que queremos vivir en retiro y en compañía de Dios y tal, no somos favorecidos, pues ustedes los que lo pasan mejor, ya hablando en plan humano, pues, ¿qué esperan? ¿Qué podemos esperar unos y otros? Era una personalidad única que atendía a todas las facetas que se le pusieran por delante, por decirlo de alguna manera. No importaba su debilidad física para atender a todo lo que tuviera que atender. De hecho, cuando llegó aquí, como venían chorreando, doña Caterina les puso una chimenea bien fuerte para que se secaran bien, pero claro, a ella le hizo un daño terrible, y al día siguiente a la gente que le iba a ver y a preguntar, les hablaba acostada por una ventanilla, porque no estaba ni para levantarse, pero no dejó de atender a todo el que lo necesitó. Santa Teresa de Jesús dejó huella entre los burgaleses, incluso el término chamarilero a la calle que conduce a la iglesia de San Cosme y San Damián. Así llamó a unos jóvenes que acosaban a una de sus novicias. Santa Teresa es una guinda, digamos así, en la corona de la ciudad de Burgos. Para mí es un regalo. La santa aquí acaba libros, el libro de las fundaciones, otros libros que escribió lo hace en Burgos. Tiene un especial cariño a muchos burgaleses, tiene amistad de burgos que viven en Burgos o de burgaleses que viven fuera de Burgos. Aquí tuvo muchas vocaciones, aquí encontró todo, excepto la situación un poco anómala del señor arzobispo, que a pesar de que se lo pidieron otros obispos, hombre, dales la licencia. Pues en esas circunstancias estamos, y ella se sintió burgalesa. Nunca pensé que tuvieran tanta generosidad los burgaleses. Margarita lleva 5 décadas en el convento, un espacio que no siempre ha estado ocupado por las hermanas. Con la llegada de los franceses tuvieron que salir, siempre, según nos cuentan, escoltadas por el Señor. Todo eso está escrito en la historia del Carmen Descalzo, está escrito cómo tuvieron que salir. Salieron en 2 grupos, unas se dirigieron para La Rioja y hablan, pues ya sabes, lo hablan con tanta sencillez, pues que vieron un buen hombre que les dijo, no vayan por ahí, vayan por este otro lado. El señor ese desapareció. Entonces lo normal en estos casos para una persona que tiene fe, piensa que Dios se vale de estas señales para conducir, y efectivamente las condujeron a... Entonces pasaron unos años o un tiempo en otras comunidades, y después ya cuando pasó, porque estuvieron 4 años aquí o 5, las tropas de Napoleón,
todo lo que hicieron en Burgos, ¿no? Margarita recuerda que tuvo que esperar su turno, porque el convento hace medio siglo estaba lleno. La santa no quería que hubiera más de 13 hermanas, aunque en sus buenos tiempos se superó la cifra de 21. Venir aquí a este convento no lo pensé nunca, que era una fundación de Santa Teresa. Vine porque me indicaron el sitio que había una vacante, entonces estaban los conventos todos llenos. Pero vivir en una fundación de Santa Teresa exige mucho. Exige, yo creo, porque tenemos que ser un poco como el lechado para otras. Y exige, te ayuda mucho el ambiente, pues a vivir lo que ella realmente nos dejó. Ahora, exige también mucho sacrificio. El próximo año se cumple el 5º centenario del nacimiento de la santa. Su huella se convierte en un recurso turístico con la creación de una ruta a lo largo de las 17 fundaciones que alumbró en su trayectoria. Un personaje de nuestra historia universal, como es Santa Teresa de Jesús, cuyo centenario de su nacimiento en la ciudad de Ávila celebraremos el próximo 2015. Una conmemoración sobre la que llevamos trabajando con el fin de que se convierta en el gran evento cultural y turístico de nuestro país para el 2015 y que en Castilla y León, desde luego, va a tener una gran repercusión. Un proyecto cultural en el que colaboramos todos a través de la Comisión Nacional del 5º Centenario, creada para el evento y que va a tener diferentes vertientes para dar a conocer la obra de esta mística de la literatura universal. Esta ruta Huellas de Teresa de Jesús nos propone, como se ha dicho muy bien, un recorrido precisamente por estas 17 ciudades teresianas, que nos va a permitir visitar, conocer el inigualable patrimonio histórico y artístico del que podemos legítimamente presumir en España. Santa Teresa de Jesús abandonó Burgos tras crear su última fundación. El convento se inauguró en un mes de abril y ella murió en octubre en Alba de Tormes. En su camino hacia la localidad charra fue despreciada en varios conventos que ella misma había creado, como el de Valladolid o el de Medina del Campo. Finalmente, el 4 de octubre fallecía en los brazos de la beata Ana de San Bartolomé. Hoy su legado es apreciado por una legión de seguidores. ¿Y a Valentín de la Cruz Santa Teresa le cambió la vida? Bueno, yo no diría que Santa Teresa me cambió la vida, pero sí que me empujó a la vida carmelitana. El quehacer nuestro es ese, asimilar ese carisma, saber para qué estamos aquí, para qué nos ha llamado Dios al Carmelo, que es lo que ella nos ha dejado descrito, y desde luego eso se intenta, se hace, se lleva a la vida, pero vamos, sin ese horizonte de voy a ser como ella, no. Junto a su obra eclesiástica y a sus fundaciones, el mejor rastro de una vida dedicada a la oración lo encontramos en la literatura. Seguidora de San Juan de la Cruz, destacó por su gran obra literaria. En sus poemas habla de su relación con Dios, siempre intensa. En sus arrebatos místicos, la santa se elevaba medio metro del suelo y podía permanecer en las alturas hasta media hora. Las hermanas nos han confesado que ninguna de ellas lo ha conseguido. Quizás fue en alguno de esos momentos en los que alumbró algunas obras cumbres, como este poema que nos habla más de otro estado. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Es la Santa Teresa de Jesús entregada al Señor sin redes, un legado que lo encontramos en una extensa obra literaria. No te olvides de San Juan de la Cruz, que es la pareja nuestra de grandes terremotos, digamos, en la historia de cada uno de los de grandes ascetas. Hombre, ascetas, y el San Juan de la Cruz sobre todo. La santa era menos asceta, era más liberal, o sea, más en las cosas de detalle. Pero también levitaba, ¿no? Sí, claro. Primero ella escribe su vida. Después tiene otro libro que es El Camino de Perfección, que lo escribió especialmente para nosotras, para las monjas. Después tiene Las Moradas y después tiene Las Fundaciones. Los grandes escritos doctrinales que nos ha dejado,
que son alimentos de la Iglesia Universal. Es momento de abandonar la paz del convento, dejar a las hermanas con sus quehaceres cotidianos, con una tranquilidad en medio de la que reposa el legado de una de las grandes doctoras de la Iglesia. Es una gracia especial vivir en un convento de ella, porque, hombre, siempre tienes las huellas de ella, pero en realidad las huellas de ella están también en sus obras, y si no penetras en sus obras, no has penetrado en ella. Es una mujer excepcional. Realmente Dios le dio muchas cualidades, pero es que se las dio para lo que le esperaba. Dios dice que... Entonces las fundaciones fueron una labor muy fuerte y la labor de escritora y de ser maestra espiritual en la Iglesia, porque maestros espirituales hay muchos, pero de los primeros, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. El nombre de Santa Teresa está escrito con letras de oro en numerosas poblaciones de nuestro país, también en Burgos, donde dejó un legado digno de conocer. La huella que puso el epílogo a una vida de entrega al cultivo de la fe en todas sus vertientes.